Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendiciones en este día que Dios nos regala. Que el favor y la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y ayer hablábamos sobre la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y el adulterio. Y hoy vamos a continuar estudiando el Sermón del Monte. Y te invito para que me acompañes a leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 31 en adelante, que nos dice lo siguiente, la palabra de nuestro Padre Celestial. Dice así: también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer debe darle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos recuerda un mandamiento para enseñarnos la verdadera interpretación de Él. En este caso habla sobre el divorcio y sobre el adulterio a través de estas palabras, dándonos el verdadero sentido. Y tenemos que ver lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo les dice a las personas que les había sido permitido darle carta de divorcio a las mujeres. Esto fue hecho por Moisés cuando estaban en el desierto. Pero cuando vamos a la palabra de nuestro Padre Celestial, cuando vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, cuando tú lees el libro del profeta Miqueas, nos dice que Dios no desea que el hombre y la mujer se separen, que el deseo de Dios es que no haya divorcio. O sea, el divorcio no es algo que estaba dentro del plan original de Dios para el hogar. Tenemos que entender algo clave, y es que el divorcio destruye el hogar, destruye la familia, tal cual como Dios la creó. Pero cuando tú lees la palabra y vemos que Moisés lo permitió, es algo que Dios permitió por medio de Moisés. Pero tenemos que tener claro que ese no era el deseo ni el anhelo de Dios. Fue algo que se permitió, como leemos en otro pasaje. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que fue por la dureza del corazón de las personas, hablando de que no sabemos amar, que no sabemos perdonar, que no sabemos convivir con los demás, y por eso Dios lo permitió. Pero no era el deseo original de nuestro Padre Celestial, porque el divorcio daña y destruye el deseo de Dios, que es la familia, que es el hogar. Tenemos que tener primero que todo esto claro. Lo segundo que tenemos que ver en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos dice que si un hombre se divorcia de una mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que esta mujer adultere cuando se vuelva a casar, y que la persona con la que ella se casa también comete adulterio. Entonces ahí hay varios temas que nuestro Señor Jesucristo toca, y es primero, nos dice nuestro Señor Jesucristo que había un permiso, digámoslo así, para divorciarse si la persona, o en este caso si la mujer, era sorprendida en adulterio. Pero cuando vamos al mandamiento de no cometerás adulterio, la pena para la persona que caía en adulterio era la muerte. O sea, que la persona, más que divorciarse de aquella que era sorprendida en adulterio, la persona quedaba viuda o quedaba viudo, porque aquel o aquella que había sido sorprendida en adulterio debía morir apedreada por el pueblo. Tenemos que tener eso claro. Lo segundo es que nos habla del recasamiento, y nos dice que cuando las personas se divorcian, y no es por fornicación o no es por adulterio, que hay divorcio y se vuelven a casar, o que es un recasamiento, nos está diciendo que adultera a la persona que se está casando nuevamente, y la persona que se casa con esta persona separada o divorciada también está cayendo en adulterio. Entonces tenemos que tener claro estas cosas para poder ver y entender completo el mandamiento. Y es que lo primero, Dios construyó el hogar, construyó la familia para que viviéramos en familia, para que viviéramos en un hogar, no para que estuviera el divorcio. El divorcio fue permitido por causa de la dureza del corazón de las personas, porque no sabemos amar, porque no sabemos perdonar, porque no sabemos convivir con nuestro prójimo. También que si la persona se volvía a casar después de haberse separado, adulteraba. Entonces nuestro Señor nos está diciendo que no está bien el recasamiento, pero también tenemos que ver allí que es lo que Dios permitió. No fue lo que Dios dio como ley, sino que lo que Dios permitió. Dios permitió el divorcio, aunque el divorcio no estaba en el plan original de Dios. Dios lo permitió para cuidar la integridad y la vida de las personas, porque por causa de que estaban
casadas y no se podían separar. Había maltrato tanto físico como mental. Había muchas cosas que pasaron, a lo cual, para evitar esto, Dios dijo mejor que se divorcien. Moisés fue el que dice mejor que se divorcien para que no haya esto. Pero nuestro Señor Jesucristo nos recuerda cuál es el plan, que el plan no es divorciarse. Y es que debemos que tener claro lo siguiente: cuando nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, no vamos a cometer adulterio, vamos a vivir y vamos a aprender a amar a la persona con la cual nosotros nos hemos casado. Pero por motivo de violencia, por motivo de golpes, por motivo de abusos, por motivo de muchas cosas que se viven, es que Dios ha permitido que las personas se divorcien. Y a raíz de esto también el Señor ha permitido que las personas vuelvan a recasarse. A veces la persona se queda sola y no solo se amarga, sino que también esta persona empieza a caer en fornicación, porque como no está casada y hay un deseo sexual en su vida, porque esto es natural y es normal de las personas, entonces empieza a caer en fornicación, teniendo relaciones por fuera del hogar sin tener un matrimonio como tal. Entonces allí es cuando Dios permite tanto el divorcio también como el recasamiento. Debemos tener clara estas cosas, mis amados, para poder entender y poder vivir conforme al corazón de Dios. Pero el deseo de Dios es la familia, una familia unida, una familia que se ama, una familia que se valora, que se respeta y que trabaja unida por el bien de cada uno de los integrantes dentro del hogar. Ese es el deseo y el anhelo del corazón de Dios. Lo demás, Dios lo permitió por causa de los hombres, por causa de las vidas que llevaban las personas. Y esta mañana te invito allí donde estás para que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque ella trae luz, claridad y dirección para nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos cumplido con tu palabra, no hemos cumplido con tu mandamiento, no sabemos amar, tenemos dureza en nuestro corazón, no sabemos entender, perdonar, no sabemos convivir con la otra persona. Perdónanos, Señor, y esta mañana ponemos en tus manos nuestra vida y pedimos, Dios, tu guía, tu gracia, tu favor, tu dirección y tu bendición para cada uno de nosotros. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir y a llevar una familia conforme a tu corazón, que a ti te agrade. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.